Amén. Dale un aplauso a Dios fuerte con todo tu corazón. Bienvenidos a una iglesia para todos. El día de hoy queremos compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Lucas en el capítulo 12 y en el versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos para allá. Queremos compartir lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Quisiera mencionar brevemente que estamos terminando esta parte de estudios bíblicos donde hemos concretado cómo tener una relación con la persona de Jesucristo. Justo la semana pasada estábamos mencionando la diferencia entre tener una religión y tener una relación genuina, profunda con la persona del Señor Jesucristo. Y incluso estuvimos mencionando algunos pasos básicos que es importante conocer para aquellos que queremos tener verdaderamente una relación con la persona del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes, en 2 de Corintios, en el capítulo 8, quiero mencionar brevemente un texto bíblico que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Di, por amor a nosotros, Jesús se hizo pobre. Amén. Luego continúa diciendo, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora di conmigo, gracias a su pobreza, yo he sido enriquecido. Amén. Dale otro aplauso a Dios para que te alientes con esta palabra. Uno de los puntos importantes que enseñábamos en la clase anterior era que es trascendente que nosotros declaremos la palabra de Dios con nuestra boca para que ésta se active en tu vida y empiece a operar. Miren esto antes de comenzar de lleno. En la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 11, y ellos, o sea nosotros los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Miren lo que dice este pasaje, que nosotros hemos vencido al enemigo, hemos vencido al pecado por medio de la sangre de Jesús y el testimonio, es decir, por hablar, por testificar, por declarar la verdad de la palabra de Dios. Es así que se activa el poder de ella, de la palabra de Dios, y empieza a operar en la vida de un cristiano. Amén. Entonces guardamos esto en nuestro corazón. Qué importante que yo declare con mi boca, que testifique, que hable, que desate el poder de Dios al activarlo hablando y declarándolo. Vamos a poner un ejemplo. Si por medio de la sangre, como dice la Biblia, yo he sido redimido del poder del pecado, ¿cómo debo de hablar yo entonces esto? Debo de decir así: yo he sido redimido por medio de tu sangre, Señor Jesús. Al hacer esta oración, Señor, yo he sido redimido por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Soy libre del poder del pecado. Soy libre de la maldición generacional. Soy libre de toda ruina. Soy libre de toda enfermedad por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces, estamos enseñando y entrenando a la gente a activar el poder de Dios cuando reciben conocimiento de la palabra, pero queremos que se active en nuestras vidas y detenga todo lo que pudiera estar operando en la vida de una persona. Enseñamos, entre otras cosas, cómo detener la maldición en la vida de una familia, en un matrimonio, en la vida de una persona, cómo detener las cuestiones espirituales que estén operando, que se estén repitiendo. Todo estuvimos enseñando y hoy vamos a terminar con esta parte tan importante que tiene que ver con el área económica en la vida de la gente. Porque si algo trae el pecado en la vida de una persona, sea que conozca a Dios o no, es ruina en las finanzas.
ruina económica, escasez, problemas financieros, endeudamiento y un montón de cosas que van a agobiar la vida de un cristiano o de una persona que no es creyente y no le va a poder permitir disfrutar de la vida. Entonces, cuando vienen a Jesús, las personas, cuando venimos a Jesús, lo primero que hace Dios es perdonarnos todos nuestros pecados. Amén. En ese momento se establece una relación con la persona de Jesucristo. ¿Cómo se establece una relación y no una religión? Confesando mis pecados. Lo primero que hago, Señor, hoy me arrepiento, me aparto de mis pecados, te los confieso y recibo tu perdón. En ese momento, la comunión del espíritu de una persona con Dios se restablece. Amén. Muy bien, entonces esto es el comienzo de una relación entre una persona y Dios. Ahora dijimos ahí 4 aspectos, 4 pasos. El primero es confesar. Si alguien no confiesa algo que está escondido en su vida, simplemente no va a prosperar. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pastor, me está pasando esto en mi familia, estoy viviendo esto. Y entonces preguntamos, ¿hay algo oculto? ¿Hay un pecado inconfeso? ¿Hay algo? A veces nosotros decimos, pues, ¿qué está pasando, verdad? Y buscamos en nuestro corazón. Y si lo encontramos, le decimos, Señor, te pido perdón. Esto es lo que está trayendo ruina a mi familia. Me arrepiento y perdóname. Entonces, confesar, apartarse, dejar el pecado es el primer paso para comenzar la relación. Pero esto es para comenzar. Pero para continuar necesitamos oír a Dios, escucharle. Y para empezar tenemos la palabra escrita. Entonces necesitamos leer la Biblia. Dijimos, necesitamos, después de comunicarnos con Dios, conectarnos con Él, leer la Biblia, hermano. Yo te aconsejo, como tu pastor, lee la Biblia todos los días. Es mi invitación, te motivo, te exhorto, te aliento. ¿Con qué palabras te puedo decir lo importante que para mantener esta relación es lee la Biblia, establece un hábito en tu vida de lectura? Y entonces escucharás a Dios a través de ella por medio de su Espíritu Santo. Cuando uno está leyendo la Biblia y algo así parece que las letras se ponen más grandes o resaltan o viene un pensamiento de lo que estás leyendo, es el Espíritu Santo que te está hablando. Te dice, ese eres tú, eso es para ti, esa promesa es para ti, atesórala, declárala, actívala. Entonces es importante leer la Biblia. Qué bueno que vienes y recibes esta palabra de parte de Dios predicada y escuchas a Dios a través de la palabra predicada, pero también lo puedes hacer en tu casa si lees la Biblia. Amén. Muy bien, entonces para continuar el segundo paso es leer la Biblia. Pero después de escuchar a Dios, también el tercer paso es hablar a Dios. Ya lo escuchamos y ahora le hablamos a Dios. ¿Qué lo que tú quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Adorarlo a Dios, invocar a Dios, hablarle es orar a Dios. Y el Señor Jesús nos enseñó eso porque siempre se apartaba a lugares solos para hablar con Dios. Si decíamos los matrimonios quieren fortalecer su relación, váyanse a hablar solitos uno al otro. Escúchense, pónganse atención y luego el otro que hable. Ahora tú escúchame, yo ya te escuché, no te interrumpí, te escuché atentamente, te vi a los ojos, me brindé, abrí mi corazón, ¿verdad? Porque a veces estamos platicando y ya sé qué me vas a decir, ya sé con qué vas a empezar y ya vamos así con un corazón cerrado y la otra persona no quiere hablar porque no, ni para qué, ya vámonos. Y no se desarrolla la relación. Entonces, a ver, aquí vengo con mi corazón, te brindo este tiempo, vamos a platicar, quiero escucharte. Así le aconsejamos a los esposos que fortalezcan la relación entre ellos. Bueno, así se tiene que fortalecer también con Dios hablándole. Ya lo escuchamos, ahora dile a Dios tu sentir, tus preocupaciones, tus necesidades. Hácelas saber. Y hoy queremos mencionar un poquito por qué a veces parece como que Dios necesita que nosotros le digamos nuestras necesidades.
Como si uno dijera, pues ¿qué no ve Dios en qué problemas estoy? Sí los ve, pero a Él le agrada que tú y yo dependamos de Él. Amén. Y le pidamos y luego Él te dé. Esto le agrada a Dios. Y queríamos mencionar un poquito de cómo viene la prosperidad económica y la libertad financiera, y cuando viene en algunas ocasiones la riqueza en una persona, algo que deja de hacer es de pedirle a Dios, de depender de Él. Como ya tiene dinero, como ya tiene mucho dinero, ahora ya no le pregunta a Dios qué hacer con él. Dice, ya sé qué hacer, Dios. Todo lo que no podía hacer porque estaba en problemas, porque estaba en pecado, porque tenía eso. Pero ahora que tengo, espérame tantito, yo ya sé, déjame arreglar todos estos asuntos. Y entonces Dios dice, ay no. Pero bueno, lo deja, ¿verdad? Entonces vamos a ilustrar esto un poquito más adelante. Entonces el tercer paso es orar a Dios. Y el cuarto, que es todavía más trascendente, es obedecerlo. Obedecer a Dios. En la Biblia dice en Mateo 7:24 que aquel que oye y obedece la palabra de Dios es una persona sabia. Pero una persona que solamente oye atentamente, pero no hace nada, no obedece, no alinea, pues es una persona que edifica su casa, lo cual puede estar representado por su negocio, puede estar representado por su trabajo, puede estar representado su familia, esa es su casa, su matrimonio, lo que tú quieras, pero lo construyes sobre la arena, y cuando vengan los problemas, se va a caer ese proyecto, esos recursos, esa vida familiar. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en Dios, estaba depositado en las riquezas. Bueno, así le pasó a una persona, y vamos para ello a Lucas capítulo 12. Miren, una persona preocupada por la herencia le dice a Jesús en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia que mi padre ha dejado. Esta persona estaba diciéndole a Jesús, ayúdame porque tengo un problema en mi casa. Mi padre murió, dejó una herencia y aquí estamos peleando. Y este no me la quiere dar, ven y hazme justicia. Pero Jesús contesta, mas él le dijo al hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Jesús contesta así. Voy a leer en esta versión, dice en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aprovechando que esa persona vino y le dijo a Jesús, Jesús, ayúdame porque tengo problemas. Jesús dijo, yo no vine a arreglar pleitos, arreglen ese asunto. Y él aprovecha para decir, ustedes cuídense de no buscar, querer tener más y cada vez más, porque eso es avaricia. Ahora dice aquí, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora déjame leértelo en otra versión. Dice, no vivan siempre con el deseo de tener más dinero, más riquezas, pues no por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Jesús está enseñando el mismo versículo, pero otra versión, para explicarlo más bien. Dios dice, no vas a vivir largamente y feliz si tienes dinero. Si tienes, qué bueno, pero puedes vivir conmigo una vida larga y plena, completa en mí. No confíes y no te afanes por tener mucho dinero. Ahora, el problema en muchos lugares es que por un lado o hay mucha escasez y ruina y pobreza, o por otro lado hay abundancia, pero no se cumple el propósito de la riqueza que Dios le da a una persona. El propósito de Dios para las riquezas. Y Dios quiere bendecirlos, quiere bendecir a su iglesia de manera abundante en las finanzas. Porque Él quiere hacer cosas a través de su iglesia.
Y lo que necesitamos comprender es los principios bíblicos que rigen las finanzas que Dios le confía a uno de sus hijos. Amén. Muy bien, entonces esa versión dice así: la vida feliz y larga no viene por poseer cosas. Entonces desistan de estar queriendo hacer mucho dinero, porque más adelante narra una parábola donde dice que un hombre necio, rico pero necio, necio significa que sí cree, que sí conoce pero que no hace caso. ¿Han visto a esa gente? Sí conoce pero no hace caso, hace lo que quiere. Ese es un necio. A la gente que dice que no existe Dios le llaman ateo, pero Dios le llama necio, porque no hay forma de que él pueda comprobar que Dios no existe. Es evidente su existencia, más bien no quiere hacer caso. Bueno, eso significa la palabra necio, ¿eh? Pero él narra en esa parábola e ilustra que este hombre rico dijo, le dio una gran cosecha su trabajo. ¿Qué le dio una gran cosecha? Su propio trabajo. Pero cuando ya tuvo mucho dinero, él dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré con el dinero? ¿Qué haré con tanto dinero? Y la Biblia sí dice cuál es el plan y el propósito de Dios para las riquezas, al menos en sus hijos, y para las riquezas en sí. Entonces él dice, ya sé. Como no sabía realmente, dijo, voy a derribar mis graneros donde están el almacén de todas mis cosechas y voy a hacer uno más grande. Sí, eso voy a hacer. Y ahí voy a meter todas mis riquezas y toda mi prosperidad. Y dice la parábola más abajito que luego dijo el necio, y le voy a decir a mi alma, alma mía, descansa, disfruta, porque mira, tienes muchos bienes y riquezas. Se habló a sí mismo y dijo, llévatela tranquila, ya trabajaste. Esta persona estaba diciendo, yo entiendo que el dinero es para hacer más dinero, y cuando tengamos más dinero, hacer más dinero, y cuando tengamos muchísimo dinero, hacer bastantísimo, hasta que ya no tenga que hacer nada, y luego ya tenga ahí mi confianza, y yo diga, ahora sí a disfrutar la vida. Pero Jesús le dijo, explicaba en la parábola que Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? O sea que en otras palabras dice, tú no has entendido para qué yo doy dinero a la gente. ¿No ha entendido? Nada. Y él decía, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, no sabe. Cree que se trata de hacer dinero para tener dinero, y luego más y más y más y mucho, y entonces así dormir tranquilo. Pero no es cierto, la Biblia dice que eso es un engaño. Al rico no lo dejan dormir las preocupaciones de que lo roben, y pone su casa cercada, pone guardias, pone cámaras, pone alarmas, pone policías, pone todo. ¿Por qué? Porque está inquieto, ansioso de que le vayan a robar. Entonces ahora resulta que no puedes dormir en paz porque tienes, pues es que ¿qué tal si se mete? ¿Y qué tal? No se duerme. Está inquieto. Hay unas evidencias de la ruina económica, la esclavitud económica en la vida de una persona. Hay la evidencia de la libertad financiera y también la evidencia de la esclavitud financiera. La esclavitud financiera la puedes comprobar en una persona cuando está ansiosa, cuando está preocupada. ¿Por qué va a pasar con el dinero? ¿Por qué va a hacer mañana? También la inseguridad. Tengo esto, pero no estoy seguro si esto va a ser suficiente. Y si se viene la pandemia otra vez, y su confianza no está en Dios, está inseguro, esa persona está esclava de las finanzas, aun cuando tiene. Hay muchas más. Hay otra, por ejemplo, como la amargura. La amargura en la vida de una persona puede evidenciar, no toda tiene que ver con esto, pero alguna puede evidenciar que esa persona, cuando le robaron o perdió todo, se amargó
Y como era todo su esfuerzo de toda su vida, usted no ha escuchado gente que dice, pastor, pero es que eso que nos robaron y que nos secuestraron y que nos quitaron, era todo lo que teníamos de toda la vida. Mi padre se lo dio a mi abuela, dijo a mi abuela, a mi papá, no sé quién, y a todos y yo ya lo tenía y ya lo estábamos cuidando y vinieron esos y se lo llevaron, era todo lo que teníamos. De toda su vida, dicen ellos. Qué triste, ¿eh? No han entendido cuál es el propósito de Dios para las riquezas. Este necio así dijo, el dinero es para almacenar más dinero y luego tener más dinero y luego descansar. ¿Han escuchado el dicho, trabaja como negro? Esa es la mente. Bueno, sí está difícil, hay que trabajar mucho. No puedo estar en casa, no puedo jugar con los niños, no puedo hacer esto, no, porque estoy trabajando, tengo que suplir todo esto. Y Dios dice, con que tuvieras comida, vestido y bebida, deberías de tener contentamiento. Contentamiento. Y no confundan contentamiento con conformismo, porque no está mal buscar algo mejor. Está mal afanarse solamente en eso, que no tiene tiempo para tener una relación con Dios, porque en ese pasaje dice que esta persona debería más bien, en lugar de ser rico solamente en lo económico, dice, debe de ser rico en una relación con Dios. Dice, así es que el que hace para sí tesoros, como el necio, y no es rico para con Dios. Así es, otra versión, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico para su relación con Dios. ¿Cuáles son los pasos para la relación con Dios? Confesión de pecados, escuchar a Dios, orar a Dios y obedecer a Dios. Y sobre todo, obedecerle en cuanto a las riquezas. Entonces, dice Dios, esta gente no tiene una relación con Dios, tiene una relación con el dinero. Y como dijo Marisol la otra vez, que el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amar al dinero, el estar pensando en cómo hacer y cómo hacer y cómo hacer y cómo hacer, le roba el corazón a la gente que debería de ser para Dios. Luego se enojan con Dios. Muy bien. Hoy queremos ver que uno de los aspectos importantes que debe de aprender el cristiano es esto. Y está en Deuteronomios capítulo 8, versículos 18 por ahí. Decíamos hace rato que para hacer dinero en una empresa, si tú emprendes un negocio, se necesita, mucha gente, lo que se necesita es una buena administración, una buena contadora. Y aquí tienen una si quieren. Y se necesita una buena planeación estratégica. Sí, se necesita. Pero si creen que eso es todo lo que hay un buen capital para invertir y para sostener el negocio mientras arranca, y por si se viene la pandemia o se extiende, tener otro colchoncito por acá. Si se necesita. Yo explicaba que estuve en una empresa donde esta tenía 200 años de que comenzó, tenía mucha reputación, donde quiera que está en toda la república, donde quiera que abre, por la pura reputación prospera. Pero tardó 6 meses en que viniera un cliente. Ahí nos aburríamos porque no había ni un cliente. ¿Y sabes cuánto se pagaba de renta? 50,000 pesos por un cuadrito así como este. Pero iba a prosperar, sí. La gente que sabe hacer negocios y que tiene ese historial sabe que sí va a funcionar, pero que va a llevar tiempo. Entonces debemos de aprender que además de administración, recursos y una buena planeación estratégica, dice la Biblia en Deuteronomios 8, no te olvides que yo soy el que da el poder para hacer riquezas. Ese era un buen momento para decir amén. Tú me das el poder.
Porque el poder de declarar, tú me das el poder, yo administro, yo me organizo, yo ahorro, yo invierto, yo pienso, visualizo, todo eso, Dios. Y tú me das el poder, la gracia que necesita para prosperar, para que no me roben, para multiplicarme, porque yo voy a usar mi dinero para tus propósitos. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Porque si no, diga conmigo, porque si no, puede venir, pongan mucha atención, de parte de Dios, ni del diablo, aunque a lo mejor a él lo usa. Puede venir de parte de Dios una reprensión en las finanzas. O puede permitir Dios riquezas, pero con tristeza. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Que si no se comprende el propósito por el que Dios le da mucho dinero a Elizabeth Gaspar, amén, o a Claudia, pero mucho dinero, nunca diga en su corazón, ya no necesito a ese Fernando que ni me da nada. No es así, ¿verdad? Pero digo, nunca debe de decir eso, porque ella fue que hizo el dinero. ¿Quién le dio el poder? Entonces, aunque te hagas millonaria, nunca te olvides de Fernando. Y tú no te olvides del Rodri. Y si a ti te bendice más que al otro con tus negocios y empiezas a prosperar y empiezas a prosperar, pues posiblemente es porque comprendiste cuál es el propósito de Dios para las riquezas. Fíjense que mi esposa, que le mando un beso allá donde está, quiso trabajar cuando todavía no era tiempo de trabajar. Y no teníamos hijos, todavía no nacía Ives. Ella quería trabajar y Dios no la dejó trabajar. Porque trabajar iba a traer en nosotros, y apenas íbamos comenzando, separación. Aparte que le iban a caer, como ella es guapa, de por sí es guapa, le iban a caer alguno que otro pretendiente. Digo, porque yo soy guapo, pero tengo que reconocer que si hay otros más guapos que yo. Y que esos más guapos, hay otros más guapos. Y siempre hay otro más. Así es que mi esposa se tenía que contentar con. Y Dios le dijo, no vas a trabajar, no vas a trabajar. Vas a depender de tu esposo. Y qué coraje a veces con las mujeres de otro planeta depender del esposo, porque a veces no quiere soltar la lana. No de aquí, por eso dije de otro planeta. O peor, no tiene. Y se desesperan. Y dice Dios, a ver, ¿quién es el que da el poder para hacer riquezas? ¿Quién es tu proveedor? ¿Tu marido? ¿Tu negocio? ¿Tu inteligencia? ¿O yo? No soy yo. La Biblia enseña, esto es para las mujeres en Proverbios 31, que una mujer en su casa puede producir mucha más riqueza que trabajando afuera. Amén. Aunque no digan amén, eso dice Proverbios 31. De la mujer virtuosa, anótele ahí. Proverbios 31. Dios tenía en mente que las cosas básicas ni siquiera las compráramos, que nosotros las produjéramos en nuestra propia casa. Y hubiera de saber cuánto se puede ahorrar produciendo eso. Hay gente que tiene sus propios terrenos y siembran y tienen tomate, chile y todo eso. No anda comprando eso. Eso lleva tiempo, tiene cuidado, etcétera. Entonces, estoy yendo a comprenda el propósito de la riqueza que Dios le va a desatar. Porque Dios le va a desatar riqueza. Porque dice Corintios que Él se hizo pobre para que usted sea enriquecido. Pero ¿está listo para que Dios le enriquezca? Como que no contestaron, amén, sí estoy listo, Señor. Porque si yo le preguntaría, si me contesta así, ¿cuál es el propósito de Dios para el dinero, para las riquezas que le va a confiar? En primer lugar, antes de que nos dé eso, debemos de saber que nunca seremos dueños de esa riqueza.
que seremos mayordomos y administradores de las riquezas de Dios. Amén. Para que se haga aquello que Él desea, por lo cual nos las confía. Ahora, yo pregunté, ¿usted está listo para que Dios le empiece a soltar ingresos de 50, 100 mil pesos mensuales? Amén. A ver, entonces dígame cuál es el propósito. ¿Por qué así no? Entonces usted va, bueno, usted no, ¿verdad? Otra persona va a hacer lo mismo, va a hacer más riquezas y luego más riquezas y luego va a almacenar y luego se va a rascar la panza. Y dice Dios, ese no es el propósito, yo te doy el poder. Y hay tres cosas que quisiera mencionar en esta mañana y ya con esto terminar, porque es muy extenso este tema. Pero para empezar, antes de entrar de lleno con ello y explicar un poquito de la libertad financiera y lo que verdaderamente es la libertad financiera y lo que no es, porque el mundo vende un concepto diferente de libertad financiera. Dice, incluso a mí me llegaron a casi a lavar el cerebro y me convencen de desarrollar un nivel de diamante donde yo esté ganando 200 mil pesos mensuales, aunque tenga un montón de gente esclava trabajando para mí según la red que tenía que desarrollar. Para entonces yo tenía que vivir continuamente y dormir pensando cómo hacer para que Claudia se haga mi socio, para que Senia, para que cada uno de ellos entren a mi red y yo entonces esté en un nivel de prosperidad de ese tipo. Aunque me costara mi matrimonio, mi familia, para que yo dijera, después, aguántame 2 años, aguántame en 3 años, subo a diamante y no sé qué más. Y entonces sí, ya disfrutamos de la vida. Y dije, Dios, desiste de eso porque esa no es la forma, esa riqueza trae tristeza. ¿Va a llegar el dinero? Sí va a llegar, porque va a esforzarse y a trabajar, y el trabajo arduo trae riqueza, pero esa riqueza va a traer tristeza, dolor, soledad, destrucción, porque no viene de mí y no es la forma en que yo acostumbro a mis hijos a prosperarlos económicamente. Yo los llevo desarrollando el carácter de mi Hijo Jesús en ellos, para cuando estén listos, yo a su debido tiempo les suelte las finanzas. Yo diga, a este le puedo dar de todo. Le puedo confiar el dinero, le puedo confiar propiedades, le puedo confiar gente, le puedo confiar el púlpito, y no va a hacer lo que él quiere, va a hacer lo que yo quiero. Amén. Y esa fue una de las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Yo no hago aquí mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre, aunque esto le costó la vida. Jesús dijo, prefiero morir haciendo tu voluntad que vivir sin ella. Amén. Ahora, ¿usted está de acuerdo en eso? Qué bueno que está de acuerdo. Punto número 1, 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Así que usted tiene que tener una sonrisa de oreja a oreja. Así. ¿Tiene sustento, hermano? Sí, Dios me va a dar. Aunque no tenga trabajo, Dios dice, yo me preocupo por estas cosas. Y ahorita Marisol les va a explicar un poquito más. Bueno, en Mateo 6:25 dice que teniendo comida y bebida y ropa, usted debe de darle gracias a Dios por eso y estar bien. Fíjese cómo Dios no se compromete con nadie a dar otra cosa que no sea esto, lo necesario. Y hay cosas que nosotros llamamos que son necesarias y que Dios dice, eso no es necesario. Va a llegar tiempo donde vivas en abundancia, en más holgadez, pero a su tiempo, no estás listo aún. Bueno, entonces, ¿para qué es? Estoy explicando ya, ¿para qué es el dinero? Según Dios, para suplir tus necesidades. Dios te da un trabajo, una fuente de ingreso para que suplas tus necesidades básicas. Quiere que te compres ropa, quiere que te compres calzado, que suplas la necesidad de tus hijos, que comida, alimento, todo eso es uno de los principales propósitos de las riquezas que Dios le da a sus hijos, para que no tengan necesidad. Y si había una maldición, si había una ruina, si había venido la pobreza a causa de la brujería, la hechicería o cualquier maldición heredada de los padres o por enfermedad o por lo que sea, ya sabe cómo detenerla. Por medio de la sangre de Jesús se detiene todo eso y luego empieza el proceso de la prosperidad. Amén.
Muy bien, ahora, en Malaquías 3:10 dice Dios, el segundo propósito, no en orden de importancia, pero el número 2 es, haya sustento en mi casa, dice Dios. ¿Cuál es el propósito de las riquezas que Dios nos da? Para dar diezmos y ofrendas. Digan, amén. Dios dice, si en mi casa hay provisión a través de esto, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a reprender por ustedes algo que ustedes no pueden hacer, que ustedes no pueden reprender al devorador. Entonces, ese es el segundo aspecto, darle a Dios lo que es de Él. Jesús dijo, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Qué es de Dios? El 10% de sus ingresos. Diga, amén. Ahí va otra vez, porque como que no los convencí, ¿verdad? El 10% de sus ingresos. Amén. Ese es el diezmo mínimo. Eso. Pero ofrendas no es diezmos. En fin, no voy a entrar a profundidad, ni vamos a explicar tanto rollo. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, en Mateo 23, donde en alguna ocasión los fariseos sí daban sus diezmos, pero hacían otras cosas malas, no tenían justicia, no tenían misericordia. Y Jesús dijo que la gente no fuera como los fariseos hipócritas que diezmaban, o sea que sí diezmaban la menta y el comino, pero olvidaban lo más importante, que la justicia, la misericordia y la bondad. Y dice Jesús, hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Este es un principio que la gente debe de aprender. ¿Se trata nada más de trabajar? No. ¿Se trata nada más de orar? No. Hay cosas que tienen que ver con ambos aspectos. Por ejemplo, si hay pecado y por eso hay pobreza, se confiesa el pecado. Si yo trabajo mucho, pero no confieso mi pecado, ¿voy a prosperar? No. Debo de confesar mi pecado, arrepentirme y trabajar. Ambas cosas. ¿Debo diezmar? Sí. Si ya confesé mi pecado, trabajo mucho, pero no diezmo, ¿habrá prosperidad? No. Hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Luego dice, tengan y apliquen la justicia y la misericordia. Enseñamos tres líneas que Dios, que si se obedecen, Dios trae bendición a la gente. Y la palabra clave era dar. Digan conmigo, dar. Dar va a desatar la bendición financiera en la vida de las personas. Y las líneas son así: dar a Dios lo que le corresponde a Dios, dar a los que tienen necesidad, que no conocen a Dios, para que ellos glorifiquen a Dios a causa tuya, y dar a los santos, a la gente de la iglesia que en un momento tuviera necesidad. En Corintios dice Pablo que en ocasiones, dice, ahorita que tú tienes, da para que haya igualdad. Y en otra ocasión, esos que tengan te den a ti. ¿Qué significa? Que en ocasiones, aún la vida próspera de un cristiano puede estar en abundancia, pero de repente puede haber un problema, pero él no va a estar mal, él va a estar en paz, él va a estar bien, porque Dios tiene cuidado de él. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces ya dijimos, dar a Dios es Malaquías 3:10, dar a los pobres, Proverbios 19:17, que si no me equivoco dice, hay quienes dan o reparten y vienen a abundancia. Mire la clave. Usted da y le queda poquito. No, usted da y viene a abundancia. Pero hay quienes retienen. No, esto es para mí, como el necio. Esto es para mí, esto es para mi familia, esto es para nosotros, esto es para mí. Dice la Biblia que ese viene a pobreza, porque retiene más de lo justo. Retén para ti, retén para tu esposo, retén para tus hijos. Sí, retén lo justo,
Pero si tienes para darle a alguien que tiene hambre, no lo retengas. No digas, vente mañana. Hoy no sé, déjame le pregunto a Rodri. No sé si tenga planes para todos estos miles que tenemos aquí en la casa. Y Rodri va a decir, decide. Ya sabes para qué. ¿Para qué? Tú eres administradora de las riquezas de Dios. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el propósito? Dar. Entonces, con un billete que ejemplificamos de 200, a ver, de estos 200, 20 pesos son para Dios. Otra cantidad es para nosotros. Otra cantidad es para los pobres. Y otra cantidad es para los pobres cristianos o cristianos recién entregados a Cristo que no tienen dinero. Porque si llegamos a veces todos al principio. No traemos ni un 5, venimos llorando ahí que nos perdone, que nos dé un trabajo, que nos ayude. Así llegué yo. Entonces, esta es la clave. ¿Cuál es la clave? Dar. No hay otra, hermano. ¿Siembras? ¿No siembras? ¿Siembras poco? Ahí va. ¿Siembras poco, cosechas? ¿Siembras mucho? Fíjense cómo Dios dice, ¿con cuál cuchara quieres que te sirva? ¿Con una de esas de cafecito o con una pala? Ah, bueno, pues entonces con una pala échele a las diezmos y a las ofrendas y dele a la gente con una pala. Eso significa en abundancia. Pero si le damos con una cucharita, ¿cuánto necesitas? Pues nomás tengo tanto. Ah, bueno, pues sí vas a cosechar porque por lo menos sembró algo, pero poquito. Entonces Dios dice, a la medida que Maya, Dios dice, de mí nadie se burla. La ley opera y es bendición para el que la aplica sabiamente, pero la ley de todos modos opera, hasta si la gente que no conoce a Dios, de todos modos funciona. No son hijos de Dios, no son salvos, andan en pecado, pero siembran, ayudan a los pobres. ¿Sabe que Dios se interesa mucho por 3 tipos de personas? Se los digo para que usted les ayude si Dios lo está bendiciendo o si quiere ser bendecido. Número 1, Dios se preocupa por las viudas. Dios se preocupa por los pobres. Y Dios se preocupa por los huérfanos. Si usted quiere buscar un terreno fértil para sembrar, busque esa gente, aunque no sea nada de él, y dígale, tú eres una tierra donde yo voy a sembrar y voy a obedecerle a Dios. He entendido el propósito, toma. Y usted va a abrir las ventanas de los cielos con esta obediencia a su palabra. Amén. Busque a las viudas, busque a los pobres, busque a los huérfanos, porque Dios dice, yo tengo cuidado del huérfano, yo tengo cuidado de una persona que está viuda, yo tengo cuidado hasta del mendigo que nadie le da nada, no se muere porque yo lo sustento y cada día le doy lo que necesita, aunque todavía no me conoce. Cornelio en el libro de Hechos alcanzó salvación por andar dando dinero a la gente y era romano, y por sus oraciones dijo, nada más le falta ser cristiano, porque este va a ser de los cristianos buenos, porque todavía no tiene una relación fuerte conmigo, todavía no me conoce, todavía no es salvo. Y que le manda a Pedro para que le predique, y se convirtió él y toda su casa. De allí viene este pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué produjo eso? La fe en Dios, de dar, de conocer Dios es bueno. Yo estoy bien, yo trabajo en este recinto de romanos. Él era un capitán romano como de 100 soldados, pero era una persona de fe. Y Dios hizo que por eso conociera el Evangelio de Jesucristo. Mire, solo le faltaba ser cristiano. Y ahora que usted es cristiano, bueno, usted no, a otros solo le falta el dinero. Y para eso lo vamos a hacer dando. Muy bien. Pues hay mucho que podemos compartir, pero vamos a terminar con esta parte. Ojalá que esto lo guarde en su corazón. El dinero es una de las herramientas que Dios usa para dar dirección a sus hijos. Si usted le pregunta a Dios, Señor, ¿hago esto o no? Señor, ¿hago aquello?
o no, compro esto o no, invierto aquí o no. El dinero, es decir, la provisión de Dios, sirve para decir sí, o la escasez sirve para decir no. Si no hay dinero y usted quiere un coche más grande o una casa más grande o vivir en un mejor lugar y no es tiempo, Dios le va a decir no, tan sencillo como no tienes, pero puedo pedir prestado, pero puedo pedir un crédito. Yo quise comprar hace poco un coche para dejar al otro allá a mi hijo y Dios dijo, take it easy. No es tiempo. No así, no con deudas. La libertad financiera es libertad de las deudas, porque las deudas es una maldición de Deuteronomios. Pedirás prestado, serás cola y no serás cabeza si no obedeces los principios bíblicos. Entonces, no debe de haber a nadie, en Romanos 12:13, no, bueno, otros pasajes bíblicos donde dice, no le debas nada a nadie. ¿Por qué no prosperan muchos? Porque le deben dinero a alguien. Le deben a Cope, le deben a FAMSA, le deben a Infonavit, le deben a... Pague, arregle sus asuntos pendientes, porque si no, Dios dice, todavía no le puedo confiar. Ese tantito tuvo y ya quiere encharcarse y pedir más para subir de nivel. Eso es orgullo. Con que tenga comida, calzado, bájale 3 rayitas y va a vivir en paz. Bien, termino con este ejemplo bíblico para que entendamos que Dios sí dirige a sus hijos. Cuando no lo escuche en el espíritu, que no lo entienda mucho, que tenga poquito en Dios, si usted no tiene para algo, significa que Dios está diciendo que no. Y si Dios quiere dárselo, aunque usted no tenga, Dios va a hacer que llegue de forma sobrenatural. Porque Dios no está limitado por sus ingresos, por su trabajo, nada. Si Dios lo quiere bendecir por una necesidad y Dios es espléndido, Él hace que llegue el dinero así y ya. Más para sus planes, más para su servicio, más para su obra, más para el evangelio, mucho más para todo eso. Así es que esto sería un asunto en el que deberíamos de estar interesados, que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y que todo lo que sea necesario nosotros lo proveamos supliendo todas esas necesidades. Entonces estaremos invirtiendo riquezas en el cielo para cuando lleguemos allá tengamos una mansión más grande que aquellos que no quisieron hacerlo mientras estuvieron aquí. Dele un aplauso a Dios con todo su corazón. Hermano, rápidamente, allá en el cielo va a haber casas, va a haber casitas, va a haber casas, aunque la Biblia dice que son mansiones y todo, pero va a haber de diferente tamaño. También va a haber con piedras y también la gente, los cristianos, va a haber de rangos a rangos. Así es que si usted quiere una mansión allá y si usted quiere tener un rango y una autoridad espiritual allá, empiécele aquí. Si usted cuida una ovejita, Dios le da otra ovejita. Si usted cuida un montón de ovejitas, Dios dice, ya le puedo confiar más ovejitas. Si ya le di tantas, ahora le voy a dar más. Pero hace con el dinero lo que yo quiero, no lo que Él quiere. Y ya ha entendido que es solo administrador y que yo soy el dueño de todo el oro y la plata y del planeta y de su propia vida y de sus hijos. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Bien. Termino con 1 Reyes capítulo 17. Dice la Biblia que Elías, ¿cuántos se acuerdan de Elías, el profeta? Andaba corriendo de Jezabel porque lo quería matar. Y se metió a una cueva. Y luego Dios lo fue a buscar porque estaba deprimido y le pedía ahí a Dios que le quitara la vida. En esa cueva no había nada, en esa cueva no había refrigerador, no había cocina, no había estufa, no había comida, no había nada. Allí lo que iba a ver era la muerte. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Salte de aquí. Y lo mandó para suplirle sus necesidades a un arroyo.
Mire cómo Dios dirige a una persona que le pregunta y que le obedece a dónde estar cuando hay escasez. Y por lo menos le va a dar para comer. Le dijo Elías, vete a tal lugar, a este arroyo, y ahí voy a mandar a los cuervos que te lleven pedazos de carne asada. Bueno, no sé si era asada, pero los cuervos le llevaban la carne. Ahora dígame, ¿qué está haciendo Dios ahí? Está proveyendo y dice, si tú vas a donde yo te digo, allí habrá provisión. Mire, tú vas a donde yo te digo, comida, bebida, calzado, no te va a faltar. Amén. Yo voy a proveer si tú obedeces mi dirección. Ahora vamos a ver la escasez. Dice la Biblia, no voy a leer todo el pasaje, que después el arroyo, donde tomaba agua, comía carne y tomaba agua. Hay quienes comen carne y toman coca, ¿eh? Se secó. ¿Cómo se llama eso? Escasez. ¿Y qué le dijo Dios? No, pues ya se acabó el arroyo, ya se acabó el agua, ya no vinieron los cuervos y te trajeron carne. No, Dios, ya no, pues ya, hasta aquí, Elías. Y tú obedeciéndome, fíjate. Le dijo, bueno, eso significa que ahora te voy a mandar con una viuda. Uy, una viuda y pobre. A Elías, el profeta, guiándolo con la prosperidad o con el suplir o con la escasez, para acá, para acá. Aquí ya no va a haber cuervos, no va a venir carne, y el arroyo se secó, porque se secó en todos lados el agua, porque tú mismo oraste, ¿te acuerdas? Obedeciéndome a mí, eso no significa que no va a haber problemas. Pero la dirección de Dios, en ese caso, fue para que se fuera con una viuda. Y dice, y yo le he ordenado a ella para que te sustente. Y ya se ve la historia de la viuda, ¿verdad? Que solamente tenía tantita harina y tantito aceite. Y usted sabe que Elías fue y le dijo, mujer, ¿tienes tantita agua? Y dijo, pues, muy poquita, ¿eh? Dice, ¿y algo de comer? Te llegan a tu casa y te dicen, ¿tienes un vasito de agua? Y mientras tú vas, bueno, agua sí, agua natural, porque no tengo de sabor ni nada. Aquí nada más natural tomamos. Bueno, y cuando, pero espérese, Claudia, no se vaya. Tendrá un taquito. Uy, ¿quién es usted, verdad? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Me pide. Pero la que entiende que Dios la quiere bendecir, no se hace esas preguntas. Dice, Dios me está dando una tierra para sembrar. Voy a traerle agua, voy a traerle una torta y le voy a dar unas manzanas o plátanos para que se lleve al camino. Amén. Ha entendido que lo que tiene en su casa es para dar. Amén. Y que si ella reparte, Dios le va a dar más. Amén. Bueno, entonces cuando llega ahí con la viuda le dice, si me traes tantita agua, pero espérate, no te vayas, si tienes algo de comer. Y yo creo que la viuda como que se ha de haber enojado, porque ha de haber dicho, no tengo más que tantito aceite y tantita harina. O sea, ¿cómo quiere que le traiga de comer? Y le dice así, y mi hijo y yo nos íbamos a comer eso y después nos íbamos a morir. Pero dice la Biblia que había muchas viudas en Israel cuando vino la escasez y la hambre por falta de lluvia. Pero a nadie de las viudas, a nadie mandó Dios a Elías, sino con esa viuda, y era la viuda de Sarepta, una mujer que estaba entendiendo que era cristiana y estaba aprendiendo el proceso de la libertad financiera. Ahora, al final de cuentas, a regañadientes le dice la mujer que sí le va a dar, pero le dice Elías, pero primero haz para mí, y luego haces para ti y para tu hijo. Podríamos decir, qué abusivo el Elías, ¿eh? Pero Elías estaba representando a Dios y estaba obedeciendo a Dios. Y esa mujer, algo que tiene,
y muestra su relación con Dios, que era el cuarto paso, es que era obediente. ¿Cómo era esa mujer? Obediente. A lo mejor gruñía y se enojaba y todo, pero obedecía. Y entonces hizo de comer y le llevó ahí. Y ya saben la historia, Dios bendice y multiplica el aceite y la harina y paga todo lo que debe, y nunca escasea la harina y el aceite. Amén. Muy bien, ¿quiere ponerse de pie? Dios les bendiga.